Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad de Casablanca de Tucumán. Soy Sebastián Castellano, creo que ya me conocen, muchos me conocen más que nada por la entrevista al vivo a Miguel Martín, que fue el jueves pasado. Y hoy vamos a tener a una entrevistada también, ella muy especial, nos va a estar dando una mano con todo esto de la sexología, acá lo que es Tucumán, en lo que es el NOA, un pantallazo a la diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué se entiende popularmente por diversidad sexual? La vamos a tener a ella, que es Mileva Pavicic. Ella es psicóloga, sexóloga y presidenta de Fundasex, del cual yo también soy miembro adherente. Ahí está, Fundasex se unió. La vamos a tener a ella en vivo y en directo. Vamos a ver si esto suele salir mal los primeros segundos para unir a un invitado. Pero vamos a ver, ojalá se haga de la manera más rápida posible y a mí no me grabando solo. Bueno, ya está fallando. ¿Ven que les digo? ¿Ven que les digo? Es una cuestión de energía. A ver. Vamos a ver. Tío. Ideal. Ideal. Bueno. Ahí está mi tía. A ver ahí. Hola, Hola, Mire. hola, No te veo. hola. ¿No me ves? A ver qué tengo que... A ver No te acá, veo. A ver ahí. ¿qué será? Ahí te veo. Ajustar Pero la todo cámara de nublado. nuevo. Espera, ya soluciono. Ahí está. Ahí ¿Me ves? está, ahí Ahí está, está. Mile. Bueno, Sí, Mile, hola. querida, Hola, bienvenida Sebas. a un vivo de Casada de Bueno, Tucumán. Gracias por tu muchas tiempo. gracias. Muy feliz de tenerte acá, igual Por que todo favor. nuestro público. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Como siempre, un gusto verte, aunque sea así a través de la cámara, de la pantalla. Siempre, siempre, Gracias por siempre. este espacio. No, de nada, Mile. Sabes que la comunidad de Tucumán te necesita. Así que eso puntapié para tenerte acá. Bueno, empieza contándole a la gente de tu trayectoria y de Fundasex. ¿Cuánto hace que surgió Fundasex? Ay, ¿cuánto hace? Fundación para la Salud Sexual es chiquita, yo digo, estamos en pañales, tenemos 2 años como institución con personalidad jurídica, o sea, Ah, organizados no te da la legalmente, humilde, claro, no te da la hay, humilde, te bueno, hace la humilde. pero aclaro esto, porque es lo que corresponde. Desde el 2016 estamos dando clases de capacitaciones, cursos de formación, o sea, tenemos un caminito ya, 6 años, que no es tanto, pero de ahí hacia atrás, bueno, llevo más de 20 años trabajando en la sexología, ¿no? Bien, En el campo de la sexualidad, haciendo lo que pude, dando los primeros pasos con seminarios, muchos talleres, muchísimos talleres, y cursos, buscando espacios donde poder trabajar, donde poder hablar de la sexualidad para empezar a romper con tanto mito que hay. Así que llevo más de 20, 24, 25 años en el camino de la sexología, 6 como formadora acá en el norte y 2 con Fundasex. bien, Así estamos. muy bien, mire, querida. Bueno, primera pregunta que al público de Tucumán en general y de Casanare en particular le interpela, que es, ¿qué es la diversidad sexual? Bueno, la diversidad sexual es lo que somos. Así te lo digo con mis palabras. Es No, lo que somos como voy a seres copiar, sex. acá Es voy a lo, copiar a Fantino. O sea, vos me estás diciendo que la diversidad sexual es lo que somos todos y todas. O sea, ni más ni menos. Tremendo es lo, concepto. pero así de simple. Es lo que somos todas, todos, todes en la expresión cada quien de su sexualidad. Porque eso es lo que tiene de maravilloso el ser humano como ser sexuado, que cada persona se expresa y se manifiesta de acuerdo a sus peculiaridades. Todos tenemos peculiaridades, todos tenemos diferencias, pero todas las personas somos seres sexuados. Entonces la diversidad sexual es justamente la manifestación de eso, pensemos en las flores, todas las flores que tiene nuestra naturaleza, distintas variedades de flores, distintos colores, distintos aromas, distintas formas de pétalos, distintos tamaños, pero son todas flores.
Nosotros somos toda la especie humana, Bien. todos seres humanos. Tenemos diversidad de manifestación, Ujú. tenemos peculiaridades, tenemos diferencias. Pero eso es la riqueza justamente de la sexualidad humana, si no seríamos todas flores del mismo color, con el mismo perfume y de la misma forma. Bien, ahora Eso es justamente la tratá de diversidad hacerme, sexual. para que la gente por ahí lo pueda graficar más, ponme dos ejemplos antagónicos, pero que sean ambos de diversidad sexual. Antagónicos, y bueno, a ver, el modelo heteronormativo, cis Ujú. heteronormativo, Sí, acá tenés una, ¿no? O sea, yo vengo a ser representante en vivo y en directo de una persona de identidad cisgenérica, o sea, bien, mi identidad psicológica corresponde con mi genitalidad. Yo el cuerpo biológico que soy y me autopercibo igual, ¿no? Soy una persona cisgenérica. bien. Soy heterosexual, como mujer me atraen los hombres, y soy modelo hegemónico de belleza de estereotipo femenino. Ujú. Bien, Me gusta la planchita, me gustan las pinturitas, soy un estereotipo, muy en un extremo estoy, ¿sí? sí, bárbaro. Y otro en el polo opuesto, como me decís que busco en el polo opuesto, podría ser una persona transexual, Ujú. una persona que nace con un cuerpo biológico y que su identidad psicológica autopercibida es diferente, no coincide con su cuerpo biológico, y que además sea, supongamos, homosexual o lesbiana o transviana, no sé, porque si es una persona transexual, supongamos que se identifique, se autoperciba mujer y le gustan las mujeres, sería una persona transviana, de Ujú. identidad Transviana. transexual, lesbiana, Bien, y lesbiana de orientación sexual. Entonces ahí tenemos dos modelos antagónicos que expresan diferentes maneras de vivir la sexualidad, diferentes maneras de autopercibirse y diferentes atracciones sexuales o orientaciones del deseo sexual. bien. Ahora, en todo esto, Dos modelos ahí. bien, en todo esto que vos me estás contando, la diversidad sexual, ¿cómo, cómo lo articulás o cómo crees vos que se articula la diversidad funcional, o sea, la discapacidad? Con la diversidad sexual. Bien, Se articula listo, como seres humanos que son. O bien. sea, las personas con diversidad funcional son seres humanos, por lo tanto, cualquier manifestación de la sexualidad es posible, como lo es en cualquier persona. Ujú. Bien, O sea, si vos como persona con diversidad funcional me decís a mí hoy, yo me autopercibo mujer, o me autopercibo, mi género es fluido, porque no estoy tan fijado en la casilla del hombre, me gusta, me autopercibo a veces como hombre, a veces como mujer o como andrógino, y vos me contaras esto sobre vos. ¿Me lo podés contar vos o me lo puede contar cualquier persona? claro, Esta es una claro. condición de cualquier persona, no de la discapacidad. Bien, Entonces, ¿cómo se articula la discapacidad con la diversidad sexual? Por el hecho de ser humano. Todas las personas como seres humanos podemos manifestar nuestra sexualidad con peculiaridades, con diferencias, bien, cada uno a su manera. bien, buenísimo. Lo que me interesa a mí de este vivo, le cuento a la gente, también te lo conté a vos, es articular los prejuicios, los miedos, los tabúes, bla, 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 de la sexualidad, que la tiene todo el mundo, con la discapacidad. ¿No? Porque parece como que si no hablamos solamente los tabúes es con la discapacidad nomás. O sea, sexualidad y discapacidad. Pero en Claro. realidad es con todas y todo. O sea, ¿cómo viene esto? Vos ves Sí. los mismos, vos como sexóloga, digo, ves los mismos prejuicios en sexualidad en personas sin discapacidad que con discapacidad. No, no son los mismos. No Ujú. son los mismos y son más fuertes Ajá, en las personas con diversidad funcional. Sí, sí. A mira, ver, una realidad es lo que vos estás diciendo. sí. Vos estás partiendo de algo que es real y absolutamente indiscutible. O sea, los mitos sexuales, los prejuicios y las creencias erradas de la sexualidad es de todas las personas. Ujú. Recae sobre todas las personas. Eso me decís vos, no hay diferencia.
Pero debo decirte que sí, que hay como una vuelta de rosca más cuando se mira o cuando se habla o cuando se cree algo en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad. Se cree, por ejemplo, que las personas con discapacidad son angelitos, los niñitos que son angelitos, que no tienen sexualidad. Mucho más Es un con la clásico. capacidad intelectual. Ahora, O sea, mucho esto no más. se cree de todos los niños. De todos los niños no se cree que son angelitos, pero de los niñitos con alguna disminución, con algún retraso cognitivo, con síndrome de Down, ¡ay, son angelitos! Se los angeliza, se les anula la parte sexual de su vida, ¿no? Entonces eso recae específicamente sobre las personas con discapacidad. Bien. Es lo mismo que a todos, pero una vueltita de rosca más. Bien. La presunción de la heterosexualidad también, por ejemplo. O sea, recae sobre toda la sociedad. Hay uno de los mitos más imperantes en sexualidad que es la presunción de la heterosexualidad. Se supone y se presume que todo ser humano es heterosexual. Lo dan por hecho y esto se nota en los discursos y se nota en todos lados. Bien. Entonces, primero, no tenemos que presuponer que las personas todas son hetero. Tendríamos que preguntar, por ejemplo, ¿estás en pareja? En lugar de preguntar, ¿estás de novia o estás de novio? ¿No? Claro. Ahí. Y en las personas con diversidad funcional, por supuesto que se cree que son heterosexuales cuando se les asigna el deseo sexual, o sea, cuando se cree que tienen deseo sexual, porque la mayoría de las personas creen que son seres que no desean, que no tienen fantasía, que no tienen ratones, que no tienen deseo sexual, que no se autoestimulan. O sea, es como que les anulan la sexualidad, le anulan el erotismo, solo por tener la diferencia que se ve de manera visible en el cuerpo, en un retraso en el habla, en la ceguera a lo mejor, o en una silla de ruedas, ¿no? O sea, eso visible que hace tanto ruido, que molesta tanto, como es diferente, y lo que tiene justamente lo no normativo, es que lo no normativo es excluido de lo normativo. ¿Qué es lo normativo? El modelo normal del ser humano, normal que impuso el modelo médico hegemónico, que venía a corregir cuerpos, a desarrollar capacidades, a rehabilitar capacidades al que no la tenía. O sea, había que corregir al ser humano. Como que a vos había que corregirte, si no tenés una categoría diferente de ser humano. ¿Me entendés? Sí, entonces, sos inferior. Como que está eso, ¿viste? Claro, inferior como ciudadano, con menos derechos, pero lo más grave aún, un ser no deseante, como si no desearas, o no deseable, como que no podés atraerle a alguien. Todo eso está anulado en la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, es muy grave todo lo que se mira erradamente cuando se mira a las personas con discapacidad. Entonces está buenísimo esto que vos estás haciendo de decir, a ver, hablemos de esto, porque ¿cómo entiende la gente la sexualidad de las personas con discapacidad? Y la entiende mal, la entiende mal, la entiende recortándole el deseo, recortándole la expresión espontánea de lo que le atrae, de lo que le gusta, las manifestaciones. O sea, pareciera que los chiquitos con síndrome de Down, porque se tocan o se estimulan, son perversos. Ese es otro de los mitos, ¿no? Como que son perversos o que tienen la sexualidad pervertida. O sea, la lectura está distorsionada, no el ser humano sexuado que tiene esa limitación. Bien. Tanto en su desarrollo mental o en su desarrollo físico. El ser humano es como es. Y los seres humanos nacemos con algunas limitaciones para algunas cosas y con algunas limitaciones para otras. Y las personas con discapacidad tienen esta condición. Pero eso no quiere decir que sean objetos sin lo que nos hace seres humanos. Y lo que nos hace seres humanos es justamente la naturaleza intrínseca de la sexualidad. Somos humanos y somos básicamente sexuados y sexuales, somos seres sexuados y sexuales
vivimos, respiramos, amamos, nos vinculamos a través de la sexualidad. Somos quienes somos a través de la sexualidad. Vos, Sebas, yo, Mileva, ese soy quien soy. Quién soy yo es mi identidad. Eso es sexualidad. Bien. Ahora, me voy a salir del manual, se me ocurre esto. Dale. Yo tengo esta hipótesis a corroborar y te la quiero compartir con vos para saber vos qué pensás de tu experiencia como profesional. ¿No crees que las personas con discapacidad estamos como más expuestos a este modelo heteronormativo? O sea, como que está mal pensar que todas las personas con discapacidad somos heterosexuales. Digo, está pésimo. A mí me parece que a la vez que el colectivo de discapacidad está más vinculado con la heteronormatividad. ¿Vos qué pensás de esto? Que está más vinculado. Absolutamente coincido con vos. Porque parece imposible habilitar la diversidad sexual en una persona con discapacidad. O sea, se presume que es hetero. Pienso, no sé, pero pienso, por ahí la silla de ruedas como lo más obvio, ¿no? Sí. A la imagen. Sí. Pero la discapacidad o la diversidad funcional, las personas con un retraso madurativo ya tienen una limitación, entonces ya están dentro de la discapacidad. Una persona que tuvo un accidente y que quedó con secuelas físicas, ¿no? En todas las formas de las discapacidades, la persona que es sorda, la persona que es ciega, la persona que es muda, no sé, todas las formas de discapacidades, se presume, es como que no se pueden imaginar a esa persona con una persona del mismo sexo, o transvestida, por ejemplo, o de una identidad queer, por ejemplo, ¿no? Que se vista rara, ¿no? Que rompa la norma. Sí. Es como imposible pensar que rompa la norma. O sea, ¿por qué a un varón que está con una hemiplegia no puede atraerle otro varón? ¿Por qué a una mujer que tiene ceguera no puede atraerle eróticamente otra mujer? ¿Por qué un adolescente que que es mudo no puede autopercibirse mujer? Si eso es una condición del ser humano, como que parece, humano, eso puede como que parece suceder. que tenemos que preguntarnos hasta qué punto, esta pregunta está buena, la aprendí de Silvia Peirano, por eso es que la cito, hasta qué punto estamos dispuestos a incluir. Parece una boludez lo que te he dicho, pero es así. O sea, como que parece que la diversidad, si te hay discapacidad, ya está completa, ya está acabada. O sea, no pensamos en una persona con discapacidad negra, trans, una persona negra trans con discapacidad. O sea, es como que, viste, no, pero pará, como que no existiera. Como que está demasiado, como que es demasiado incluir. Como que no existiera. Sí. Claro. Exactamente. Claro, porque esto de las minorías, o sea, claro que son minorías, porque son pocas cantidad de personas, entonces parece que no existen. Eso es lo que hace la sociedad. Sí. Primero porque están fuera de la norma y seguro porque son pocas. Y no tienen visibilización. Por eso es importante los medios y esta tarea que vos estás haciendo. Bien. Y el cine y la tele, que empiecen a visibilizar las personas con discapacidad y con diversidad sexual. Sí. Y cómo lo tratan, claro, sí, claro. Sí. Eso es fundamental, es fundamental. Tiene que haber una movida en los medios porque los medios de comunicación hacen educación sexual. Que sí. Hacen educación sexual de pleno a la sociedad. Van a mostrar, van a dar mensajes que pueden ser positivos o que pueden ser muy negativos. Totalmente. Pero el poder que tienen es impresionante, el poder que tienen, de cómo llegar a los hogares, de cómo dejar a una familia conversando algo en la mesa, de cómo hablar de algo que no se habla nunca. Es fantástico el poder de los medios. Entonces, que los medios de comunicación puedan despertar a esto y decir, acá tenemos un área de trabajo que es fundamental para la inclusión, porque es así, o sea, se hace lo que se puede desde la ESI, se hace lo que se puede desde las instituciones,
pero los medios de educación llegan a todos los hogares. Sí, sí. Ahí está el canal Sí. de entrada más directo, y la escuela, Totalmente, y las Emilia. escuelas, con la ESI, las escuelas con la ESI, que la ESI, la perspectiva de diversidad funcional, ESI con enfoque de diversidad funcional es una realidad, la ESI lo tiene el enfoque de la diversidad funcional, pero no se conoce, si la gente apenas sabe lo que es ESI, y si lo sabe bien, porque la gente cree cualquier cosa de la ESI. ¿Qué es la ESI? Entonces, Para el que no sabe y el que piensa que Tucumán no se tiene que adherir porque, bueno, no está de acuerdo. a la ESI, así dicha con el acrónimo, es Educación Sexual Integral, es básicamente el programa nacional que se desprende de la Ley de Educación Sexual, que la ley es 26.150, que la tenemos en Argentina desde el año 2006, hace muchísimos años ya, muchísimos, bueno, Sí, bastante. 16 Bastante 16 años, una cosa para que no así. se cumpla. Sí, bastante para que no se cumpla. Sí. Entonces, la Ley de Educación Sexual Integral la tenemos desde el 2006, que arma un programa. El programa dice cuáles son los contenidos a tratar sobre sexualidad desde el jardín de infantes, primaria, secundario y terciario. Bien. Están los contenidos a tratar, todos desde enfoque de derechos, enfoque de diversidad funcional, enfoque de diversidad sexual, perspectiva de género. Bien. Ahí, ¿no? Entonces, es un programa que apunta a la visión de la sexualidad de manera integral y para todas las edades de acuerdo a las etapas evolutivas. No es lo mismo hablar en un jardín de infantes del desarrollo del cuerpo, hablar a los 14, 15 años, en la adolescencia. Bien. Entonces la ESI les enseña a las y los docentes, les capacita para que puedan hablar de sexualidad desde esta mirada, desde la mirada integral, Bien. respetuosa de los valores, respetuosa y apuntando fundamentalmente a educar en igualdad. Esta es como la gran tarea de la ESI. Educar en igualdad no es solamente de varones y mujeres. Educar en igualdad para todas las personas con capacidades y con limitaciones también. Bien, ¿con qué se puede encontrar una persona con discapacidad, o sea, con diversidad funcional, que al tener ESI con una perspectiva de diversidad funcional? ¿Y para qué le va a servir? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchos padres capaz que ven este video no están de acuerdo que su hijo con discapacidad intelectual o motora tenga la ESI. Por eso es que te estoy preguntando. ¿Con qué se va a encontrar? La persona se va a encontrar con un espacio de diálogo, un espacio de respeto, un espacio de información con base científica, que nos dice que todos los seres humanos nos manifestamos de distintas maneras y que el deseo sexual no tiene una sola dirección, que el deseo sexual tiene varias direcciones. Explícame Entonces, eso. como ser humano, el deseo sexual es quien me atrae, hacia quien deseo acercarme íntimamente, hacia quien deseo tener intimidad sexual, sí. Intimidad afectiva, emocional y sexual. A quien me atrae eróticamente. Entonces, el deseo sexual no tiene una sola dirección, que es, si soy mujer me atrae a un varón. Eso sería una sola dirección, en línea directa. Claro. No, el deseo sexual tiene muchas direcciones. Puede atraerme a alguien del mismo sexo, puede atraerme a alguien con sexo indefinido, o sea, alguien intersexual, puede atraerme a alguien con cualquier manifestación de la diversidad sexual. O sea, esto es, dejemos de pensar como en línea recta la sexualidad y pensémosla en abanico, bien, con muchas opciones, sin que esto nos asuste. Entonces, el niño o niña que va a una escuela que se aplica la ESI va a encontrar un discurso de respeto y de escucha donde pueda decir quién le gusta, por ejemplo. Bien. ¿Por qué un niñito de primer grado no puede decir que le gusta una compañerita o un compañerito? Y cada vez Y eso esto tiene que ser no sea mal visto. Exacto. Lejos de ser mal visto, lo que tiene que ser bien visto
es la posibilidad de que ese niño o niña exprese Bien, con tranquilidad, sin que se lo juzgue y sin que se lo condene por lo que está expresando. bien, bien. Mire, querida, bueno, a mí no me gusta hablar de consejos, pero bueno, para hacer rápida la pregunta que se Mm, entienda, ¿qué consejo mm. le darías vos a una madre o un padre de un pibe o piba con discapacidad preadolescente que diga, mira, mi hijo la verdad que tiene 12, 13 años, no sé cómo hablarle a él de sexualidad porque tiene una diversidad intelectual, porque me da miedo, porque no tengo herramientas? ¿Qué le dirías vos y qué le recomendás que Claro. haga? Primero, urgente que ¿Dónde? busque espacios ¿Pero dónde busca para... eso? Bu- Ay, qué buena pregunta. Primero, ya, la página del Ministerio de Educación, si pone programa de ESI, ahí están todas las pestañas y está Educación Especial. Bien. Hay dos revistas que se llaman ESI, se llama ESI para la vida, se llama Ujú. Así es la vida creo que se llama la Bien. revista. Son dos revistas muy hermosas donde hablan, orientan a padres y madres sobre la sexualidad de las personas y de los niñitos con diversidad funcional. Ahí tienen un material ya, para entrar ahora Ujú. a descargarlo, imprimirse las revistas o verlas ahí digitalmente porque está preciosa. Son dos revistas, una más viejita y una más nuevita, Bien. donde nos muestra justamente esto, todas las posibilidades que tenemos para habilitar la sexualidad de las niñeces que están creciendo sin limitarlas, sin sofocarles sus manifestaciones, Bien. sin reprimir eso que surge. Bien. Después, espacios, por ejemplo, en instituciones, en Ujú. organizaciones, en fundaciones, que Bien. dan talleres, que dan cursos, ¿no? ¿En Hay Funasex? profesionales que se ¿En dedican. Funasex? Fundasec, me animo a decirlo, estoy así haciendo ¿cómo se dice? Spoileando, se dice spoileando cuando Sí. anticipás algo. Bueno, estamos preparando una formación Bien. en sexualidad y diversidad funcional Me con perspectiva de encanta. género. Me encanta, me encanta. Ay, Me sí, encanta. la estamos preparando, quizás salga para la segunda mitad del año. Bien. Nos parece una tarea importantísima. ¿Qué es lo que queremos nosotros desde Fundacer? Queremos, digamos, que nuestros profesionales que ya están formados y que tienen la perspectiva de género puedan ayudar a otros docentes, a padres, a madres, a cualquier profesional, los kinesiólogos, fonoaudiólogos, cualquier profesional del área de la salud que esté en contacto con las personas con diversidad funcional, para que desde esos espacios, desde las clínicas, implementen los talleres, implementen los espacios para padres y madres, ¿no? Bien, Porque esta bárbaro. es la propuesta, trabajar con padres y madres y trabajar con las personas con Claro. discapacidad. Sí. Totalmente, mire, querida. Todos, claro. Escuchame, mire, Sí, ¿tenés sí, sí. pacientes con discapacidad? Tengo y tuve de muchas, no digo todas, perdón, de muchas. Y lo que pasa es que son muchos años que estoy haciendo consultorio. Bien. Entonces, recuerdo muy fácilmente, es muy fácil recordar, porque son terapias más especiales en el sentido de lo que les toca afrontar, Ujú. ¿no? Porque las terapias con las personas con discapacidad, los dolores, las injusticias están directamente relacionadas con la Sí. discriminación. Sí, totalmente. Claro, ¿Cuáles son entonces las atendí principales a una chica inquietudes? no vidente. Eso. ¿Cuáles son las principales inquietudes que de tu experiencia crees que tiene la persona con discapacidad cuando va a tu consultorio? Sin violar la Bueno, privacidad, muy obvio, ¿no? fuertemente, no, por supuesto, estoy recordando así como muy claramente, atendí en dos oportunidades a dos personas con paraplejías Ajá. y hemiplejías también, y con la necesidad de cultivar el erotismo. Ujú. La búsqueda para cultivar el erotismo, o sea, para poder vivir una sexualidad desde todos los sentidos, Ajá. no pensando en la genitalidad, ¿no? Bien. Porque estas personas también
fueron educadas bajo la idea de que la sexualidad se vive solo con la genitalidad. Bien. Entonces, si no hay un pene erecto, parece que no se puede tener sexualidad o intimidad. Entonces, trabajar en terapia sexual para potenciar todos los sentidos, para disfrutar del sexo, es una tarea hermosa. Bien. Es una tarea hermosa. Y bueno, y es un área también a poder visibilizarlo esto. Es para todas las personas, pero especialmente para las personas que tienen limitaciones físicas. Bien. Por ejemplo, esto, ¿no? Un cuerpo que no tiene sensibilidad, o zonas del cuerpo que no tienen sensibilidad. Entonces hay que trabajar en erogeneizar las zonas del cuerpo que sí tienen sensibilidad. Y hay una sola zona del cuerpo que tiene la mejor y la mayor de las sensibilidades, y que es el cerebro. Es el cerebro. Entonces, aumentar y potenciar la fantasía y expandir este mundo de fantasías hace despertar sensaciones erógenas. Bien. Y en esto el cuerpo no tiene que ver. En esto es la mente. Bien. Mire, ¿y se sienten, por lo menos de tu experiencia, limitadas por la familia, por la economía? No sé, digo, factores externos. Mucho, muchísimo, 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 muchísimo. Es una dura y triste realidad. Las personas con escasos recursos económicos tienen menos acceso, menos posibilidades de recibir una mejor educación sexual en cuanto a lo que ESI se trata, ¿no? Sí. Porque todos recibimos educación sexual en todos lados, en la casa donde crecí, en el hogar donde estoy, en la ciudad donde estoy, y el televisor que escucho. Eso es educación sexual. Por todos lados hay mensajes. Pero la educación sexual respetuosa, respetuosa de los derechos y respetuosa de la integralidad del ser humano, está en la ESI. Y el acceso a la ESI, por ejemplo, yo acabo de decir, entren a internet y descarguen la revista ESI para charlar en familia, ESI para la vida, descarguen esa revista y pónganse a leer. Les estoy tirando un dato, pero ¿quién tiene acceso a ese dato? Quien está con un celular conectado a internet. Sí. Hay muchas personas Quien fue a una escuela, con discapacidad intelectual, la familia a veces, no todas, ¿no? Pero muchas familias no quieren que la persona con discapacidad use el celular. No quieren. claro, Entonces ya de ahí ya tenés no quieren. una traba más. Una limitación más. Impuesta por el otro, ¿no? Eso es lo peor. Impuesta por el otro. Sí, tal cual. Esto es muy importante lo que decís, porque la limitación, por un lado, de la capacidad cognitiva no tiene que ser un impedimento de que esa persona esté informada sobre sus derechos sexuales, Claro. y que pueda vivir la sexualidad y el placer sexual de acuerdo a lo que siente, y de acuerdo a lo que comprende, y de acuerdo a su edad mental. Esto debería estar posibilitado, y está seriamente limitado. Yeah. Entonces, lo económico es uno de los factores más que complican el acceso al disfrute de la sexualidad. Sí, lamentablemente. ¿Y tenés algunas pacientes, o sea, familiares, pacientes tuyos, que digan, mira, mi hijo, ¿sabes mi leva que mi hijo tiene discapacidad y la verdad, me está pasando esto, no sé cómo hacer, tengo este miedo? ¿Te pasó? Sí. Mucho más que como pacientes, nos encontramos con padres y madres que dicen, ¿dónde voy? ¿Dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo informarme? En los talleres, en los cursos, ¿no? Porque este es el área donde más personas tengo relación, pero me acuerdo muy bien en el año 2007, esto hace muchos años ya, en el año 2007, en una capacitación muy grande que di sobre educación sexual integral en Salta,
había alrededor de 300 docentes, 300 personas docentes que se estaban capacitando en eso. Y uno de los temas que más aparecía todo el tiempo era esta necesidad de dónde buscamos para saber y dónde aprender. Ahí fue muy marcado, decir, porque mi sobrino, porque mi hijo, porque mi hermana, ahí, ¿no? Como contándonos esta necesidad de dónde buscar ayuda, información, Sí. de dónde Sí, sí. nutrirse para poder encarar las situaciones, porque lo que nos contaban era justamente el miedo que les daba ver las expresiones, las manifestaciones de la sexualidad de su hijo o hija, la mala interpretación que hacían de esas conductas, la mala interpretación. ¿Cómo Por sería? ejemplo, cuando un niñito con un retraso cognitivo, impulsivamente le toca un pecho a alguien, Ujú. ¿no? Sale a la calle y ve, le llama la atención una chica con una musculosa, con un escote, y ¡tuc! Le toca la teta. Bien. ¿Mm? Entonces, esto es vivido y es interpretado como algo que asusta mucho y que Ajá. parece que está, ¿no? Ahora, ¿es un comportamiento inadecuado? Sí, Sí, totalmente. porque no hay consentimiento, Ujú. porque no hay consentimiento. Pero preguntémonos, ¿por qué ese niñito tiene ese comportamiento? Ujú. Porque nadie en su hogar ni en su institución educativa le explicó la diferencia entre lo público y lo privado. Bien, bien, bárbaro. Por ejemplo, por decir algo básico, ¿no? Ujú. Entonces, esto pasa, tanto los adultos que están educando y criando a esa personita con una discapacidad, como la misma personita necesita el acceso a la información sobre la sexualidad. Ujú. Si a mí nadie me habla de la diferencia entre lo público y lo privado, capaz que no lo internalizo, capaz que no lo aprendo, porque tengo un retraso cognitivo y qué sé yo de esto. Tiene que haber una mamá amorosa, un papá amoroso, una docente amorosa que me diga amorosamente, no, mi amor, esto no, y que si no me lo alcanza a comprender del todo con el lenguaje, me lo va a entender con los gestos, Ujú. con el lenguaje verbal, con el lenguaje gestual, ¿no? Entonces, la educación es fundamental para que esos comportamientos estén regulados y que las reacciones frente a esos comportamientos de las personas no sean escandalosas, ¿no? Ujú. Y que enjuicien de una manera como si fuese no sé qué cosa, ¿no? Hay que tener una comprensión cabal, amplia, de que estamos en un proceso muy lento como sociedad de poder ver que la sexualidad debe ser educada, las emociones deben ser educadas en todas las personas y particularmente en las personas con retrasos, por ejemplo, Bien, bien. particularmente. ¿Sabes qué creo yo? Que hay como una necesidad que no se la dice de, sobre todo en estas cuestiones de diversidad, de discapacidad, de decir, ¿sabes qué? Hay algunas situaciones donde los profesionales no sabemos qué hacer. Y aún así, aunque no sepamos qué hacer, vamos a seguir de la búsqueda y no por eso va a ser un justificativo para excluir. ¿Por qué digo esto? Pues por ahí me parece a mí, quizás esto, revisando, ¿no? En las charlas que yo doy, me parece como que sin querer se crea la ilusión de que está todo bien, de que es todo armónico, de que con alguna persona con discapacidad va a aprender la ESI, la va a comprender y que hay método para todo. Y a veces quizás no sea así. O sea, Claro. para mí es importante y es liberador decirlo. O sea, va a haber personas con discapacidad que quizás la ESI no la puedan comprender, por lo menos hoy en día, pero no por eso es un justificativo para decir, no, es muy complicado, no, ¿sabes qué? Que no aprenda ESI, Claro, ¿me entendés? Porque esto me claro. pasa a mí. Sí, sí, No, sí. pasa que la verdad, Sebastián, tu discapacidad es muy complicada. La verdad que sí. Digo, yo tampoco, a ver, hay cosas que yo tampoco sé cómo hacerlas con mi discapacidad. Pero no por eso, no, es complicado, chao. No, no, pará, no.
y vamos en la claro, búsqueda. O sea, como que claro. también tiene que ver un Sigamos a la posicionamiento, ¿viste? Sí, tal cual, tal cual. Me surgen muchas cosas cuando te escucho decir esto. Voy a ordenar un poquito, dos fundamentalmente. Una, que si pensamos en las personas que apenas se pueden mover, porque vos tenés, ¿no? Sí, Vos podés manejarte, ¿no? Pero pensemos en esas cuadriplejías que no se pueden mover y que estén comprometidos cognitivamente también. sí, Ahora, les vamos a enseñar ESI cómo. ¿Sabés cómo le enseñamos ESI? Con una mirada amorosa, con una caricia, ujú, con un espacio compartido. O sea, sí, eso es la ESI vivida, no aprendida, vivida, vivida. totalmente. Esa es la ESI, que esa persona puede experimentar con esas condiciones. Y vos, como decías recién, no, pará, no te quedes con eso, sigamos en la búsqueda. Y claro, hay cosas más complejas. Ujú. Se complejiza, y sí se complejiza, Y es pero así, eso no es tiene que pasar. justificativo para anularla, claro, tal cual, Es como cuando tal cual. pasa, Pero eso no, como cuando pasa esto en ambientes laborales, ¿no? Que Casadane trabaja mucho para incluir a personas con discapacidad en el sistema laboral, que por ahí hay muchos padres que tienen resistencia, ¿no? Si no, no quiero que mi hijo se tome colectivo porque capaz se va a perder. Entonces, hay dos opciones. Sí, mm, no, mira, tu hijo no se va a perder, lo cual puede ser. Y otra cosa es decir, sí, se puede perder, como cualquier persona que aprende a tomarse colectivo. Y ahí tenemos que estar nosotros claro, para claro, entrenar a las personas. O sea, sí puede pasar. Vos le compraste un celular a tu hijo con sí, discapacidad o sin discapacidad y la verdad es que lo puede perder. Y sí, lo puede perder. O sea, no por eso y le dejar sí, comprar el tal celular. cual. Para mí pasa por ahí. Claro, claro, porque esta cosa de inhabilitarlo, de infantilizarlo, ¿no? A la persona que tiene la discapacidad, más aún le restás posibilidades de tener una vida donde se pueda manejar y donde se pueda mover y hacer lo que necesita hacer, No, más es que aún. además, Y cuando ¿sabes vos, qué veo? Veo que como que si no, caemos en la trampa de que para habilitar tenemos que dar un paisaje armónico. Y a veces no es armónico, a veces es caótico. Y tiene que claro, ser caótico. O ah, sea, sí, simple. claro, claro, sí, tal cual, tal cual. Y dentro de ese caos también eh, que empecemos a reaccionar como sociedad de que si hay una persona perdida, que se la pueda ayudar como cualquier persona. O Exactamente. sea, claro, claro, o sea, no sé, una persona mayor que se tomó un colectivo para irse al centro y llegó y se desorientó. ¿Y qué? O sea, ¿qué Bueno, vamos a mirar para otro lado? O sea, si se y trata de sí, ser empáticos como seres humanos y que entonces se desorientó y disculpa, estoy buscando tal dirección, listo. Y lo y mismo una sí, persona con discapacidad o con retraso, lo totalmente. que sea, que le pasa algo en esta sociedad, tiene que encontrarse con seres humanos empáticos que Y acompañen sí, esa situación y que ayuden a resolver esa situación. totalmente. Falta mucho para esto, pero claro, el paisaje no es armónico, el paisaje es caótico, ¿verdad? Entonces está bueno Está esto bueno como para lo... dárselo también a los padres, porque por ahí uno le pinta y decía, ah, no, pero pará, me mentiste. Al final me está mintiendo porque me decís que no, vos, mi hijo, tenés cómo llegar a eso y todo, pero al final mi hijo, no sé, se altera con la ESI. Y es que eso no se puede pasar. O sea, no hay un manual de todas las discapacidades o cómo va a accionar cada persona por su discapacidad. O sea, también está el caos, me parece, ¿no? Claro. Y es bienvenido, aunque nos dé un Sí, dolor de sí, cabeza, aunque a los profesionales se los quemen los papeles porque se los queman los papeles. Y es así, o sea. sí, Y creo que una de las sí, es maneras así. de combatir esto es, como dice Scrial, es con la disponibilidad. O sea, no hay una capacitación que supere a estar disponible para la persona. Fundamental para mí Mm, eso. claro, Mire, ya sí, qué no bueno lo que sé estás qué diciendo. hora está pasando el tiempo. Se está pasando el Estamos, tiempo, ya es estamos, un estamos. caos. Ya esto es un caos. Ay, Bueno, mire, bueno, para ir más bueno, qué a lo hermoso. general, ¿cómo ves vos la salud sexual o la educación sexual acá en Tucumán comparado con otras provincias? Uf,
qué pregunta. Tengo oportunidad de escuchar a muchos docentes, muchos y muchas docentes que nos cuentan la enorme limitación que tienen para enseñar ESI en las escuelas. De hecho, Tucumán no está adherido a la ley de educación sexual integral, sino que la trabajamos desde Nación, se trabaja en Tucumán desde Nación, y entonces estamos obligados a hacerlo, pero Tucumán es muy resistente, es la provincia más resistente a todo lo que es ESI, educación sexual, sexualidad, a lo que es perspectiva de género, ¿no? Tiene un posicionamiento muy rígido, muy apegado a cuestiones religiosas, muy tradicionalistas. Claro. Entonces, desandar muchas creencias para poder pensar una sexualidad enseñada en las escuelas asusta mucho. Tucumán está muy complicado. Tucumán es muy resistente. Tucumán castiga a quienes hacen ESI. Claro. Les hacen notar que no son bien recibidos. Eso pasa. Se les hace notar. Entonces tienen que hacer grandes esfuerzos los docentes para hablar en las instituciones y decir, tenemos que aplicar la ESI, y los y las directoras están ahí como cumpliendo, pero temerosos. Están cumpliendo porque tienen que cumplir, pero poquito y nada, como que, bueno, cumplimos, hacemos la tarea, la reunioncita de ESI, el tallercito de ESI, y está. Y que pase para poder ponerlo en los papeles que ya se dictó. Claro. Esa es la realidad, triste realidad, sí. Bien. Ahí me preguntaba una persona de La Plata, no recuerdo el nombre, ¿a qué se refieren con estar disponible? ¿Está disponible en cuanto a las preguntas de cada quien la persona, a la escucha, a la observación? Por ejemplo, yo cuando, para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que sería disponibilidad, cuando yo iba a la facultad, los pupitres, no podía yo sentarme en el pupitre porque, bueno, con la silla de ruedas es imposible. Entonces, lo ideal sería, no sé, un pupitre adaptado que se coloque en la silla de ruedas. Ahora, si no tenés eso, yo, ¿qué hacía? Daba vuelta el pupitre, o sea, la silla me quedaba mirando para allá y el pupitre para mi lado. Entonces yo tomaba apuntes ahí. Si yo no tuviera esa posibilidad de dar vuelta, ¿no?, el pupitre, el docente tendría que estar disponible y decir, che, Sebastián, ¿vos qué necesitas para tomar apuntes? Y yo le hubiera dicho, mira, necesito que me des vuelta el pupitre. Eso está disponible, ¿no? Más que estudiar los grandes estándares de accesibilidad, que capaz que está todo buenísimo, pero vos no lo tenés, porque tu institución, la verdad que no invirtió. Entonces, eso está disponible. Claro. Eso es. A ver, no sé qué pregunta acá. Desde la actitud. Desde la mirada, desde la actitud, qué bueno. Acá dice que se dejen de joder y dejen vivir la gente en paz y en libertad. Bueno, linda la expresión. Dile, linda la expresión. no quiero terminar la entrevista sin preguntarte esto. ¿Es muy difícil ser sexólogo en Tucumán? Digo, para la gente común y corriente que no está metida en sexología. Digo, ¿te juzga mucho? Nos juzgan mucho, pero a mí nunca me importó. En mi caso, a mí nunca me importó. ¿Pero qué te dicen? Pero pasan dos cosas, depende de los entornos donde estás. Yo me muevo en un entorno donde es muy bienvenido ser sexóloga, es muy copado ser sexóloga, ¿no? Les encanta que seas sexóloga, te preguntan cosas, entonces es como años de años, no llega Mileva, llega la sexóloga, ¿viste? Entonces es como muy interesante. Esto me pasó mayormente a mí. Y hay otros entornos y otros espacios donde la sexóloga seguramente, ¿no? O sea, el prejuicio de que porque elegimos sexología tenemos una vida sexual liberal que no sé qué, no sé, una cosa así. Claro. Entonces, sí, hay juicios. En lo personal, no. Y lo que yo estoy observando en las y los egresados nuestros, que se están pudiendo
hacer notar positivamente este efecto de la sexualidad. Se está hablando mucho de la sexualidad, las redes están ayudando un montón. Si bien Tucumán es rígido, pero pasa esto, las redes, ¿quién te sigue? Te sigue el que le interesa. Sí. El que quiere escuchar hablar de sexualidad, el Sí. que quiere informarse de sexualidad. Entonces, se están abriendo canales mediáticos donde la gente en Tucumán se está copando mucho con aprender una sexualidad libre de prejuicios, Claro. que esto es lo que hacemos en sexología. Desmontamos los mitos y los prejuicios y enseñamos a vivir la sexualidad respetando lo que cada persona elija, dentro del marco de los derechos humanos, o sea, no violentando derechos de otras personas, ¿no? Cuando lo digo hasta ahí. Entonces, fue muy difícil empezar a trabajar como sexóloga en Tucumán. Yo me recibí cuando tenía 25 años, hoy tengo 50, y yo desde entrada me empecé a promocionar como sexóloga, psicóloga, sexóloga, y entonces trabajaba como psicóloga y tenía esporádicas consultas como sexóloga, muy pocas. Y con el correr de los años te puedo decir que estos últimos 4 o 5 años, sí, las consultas son 100% de sexología. 100% de sexología. Ya las personas saben que existimos los terapeutas sexuales y que somos personas preparadas para hablar de la intimidad de la vida sexual y de las dificultades para vivir una sexualidad libre en la sociedad. Entonces buscan mucho al terapeuta sexual. Se busca mucho un psicólogo que esté preparado en sexualidad, o psicóloga que esté preparada en sexualidad. Entonces, bueno, es algo que está cambiando para bien, es algo que está cambiando, pero es muy grande la diferencia de hace 15, 20 años atrás a ahora, muy grande. Bien. Muy grande. ¿Y tu Bueno, familia? son muchos años Tu también. familia, creo que vos tenés hijos, o tenés una hija, Mi creo. familia, bueno, yo vengo de una familia, sí. Ahí se me cortó un No, te poquito. preguntaba eso. Si tu familia por ahí, digo, eso es un galón para un hijo así, como mi vieja es sexóloga. O no, o es, mirá, la ha copado, puedo hablar de un montón de cosas. Pero ¿cómo se vive esto? Bueno, siempre lo cuentan en las clases y lo voy a compartir también acá, que me parece graciosísimo. Yo tengo 2 hijos, una de 29 y uno de 14. 15, perdón. El que tiene 15 ahora, cuando empezó Jardín de Infantes, le preguntaron qué hace tu papá y qué hace tu mamá. Él dijo, mi papá vende autos y mi mamá trabaja de sexo. Qué muy buena, qué muy buena. Mi mamá trabaja de sexo. Bueno, él a los 5 años ya sabía que su mamá trabajaba con el sexo y con la sexualidad, ¿no? Entonces, Claro. mis hijos crecieron escuchando hablar de sexualidad todos los días de su vida, con naturalidad, con respeto, aprovechando cada oportunidad de cualquier noticia, de cualquier programa de tele, con cualquier situación que les pasaba en la escuela con sus compañeritos, era una oportunidad para mí para hacer educación sexual. Entonces es algo que está instaladísimo en mi casa, en mi familia, la mía. De donde yo vengo, bueno, yo soy sexóloga justamente porque mi madre fueron muy, muy relajados en este sentido también. Yo de chiquita pude preguntar todo lo que necesité preguntar. Y mi mamá no me contestaba lo que se le ocurría. Mi mamá se compraba la enciclopedia Claro. y se ponía a leer para poder darme las respuestas. Y investigaba porque le interesaba y porque me quería dar buenas respuestas y no dejarme ahí con cualquier respuesta para sacarme del paso, ¿no? Bien. Entonces, esto, nada, creo que es algo que en mi familia es muy natural y no sé, es parte de nuestra vida. ESI es parte de la vida, así se llama la revista de ESI para sexualidad con discapacidad. ESI es parte de la vida, ahí está. Mire. Así se llama. Bueno, mire, ya para terminar, dejad los contactos de Fundasex y contaros qué están haciendo, qué se puede aprender.
Bueno, @Fundasex es nuestro Instagram, es la red que más usamos, donde estamos. No tengo página, así que estamos en Facebook como Fundación para la Salud Sexual o @Fundasex en Instagram. Y nosotros somos básicamente una institución de educación. Ajá. Somos una institución que educamos en sexualidad. Bien. Entonces estamos dando formaciones. Estamos dando formaciones en sexología, estamos dando formación en educación sexual integral y estamos dando un curso de ESI. Y además damos talleres cortos o cursos de 8 encuentros, de 4 encuentros. Hacemos lo que podemos, si bien somos fundación, no percibimos fondos, entonces todo muy a pulmón. Y vamos a ir creciendo despacito, pero por lo pronto estamos ahora con estas 3 formaciones, estamos con un curso de historia de la sexualidad que es muy interesante, de 8 clases, que es virtual. Estamos con un taller de erotismo y tantra, que se llama Tantra, Amor y Sexo, que es para parejas, que es virtual también. Vamos a estar con un taller de los besos, porque hoy es el día... Internacional del beso. Este beso para vos. Ahí te Gracias, mando mire, querida. Hoy es Gracias, te el mando día... otro. ¡Ay! Tirame. A ver. ¡Ay, de lindo! Hoy es el Día Internacional del Beso. Entonces, el lunes 18 estamos con un taller vivencial del beso. Esas cositas hacemos. Talleres vivenciales, cursos virtuales, todo en torno a la sexualidad. Bien. Así que, bueno, nada, gracias por esta oportunidad también de poder contarles a quienes nos están escuchando lo que estamos haciendo. Bueno, mire, gracias por tu tiempo. Ya se nos corta. ESI, Nos queda un minuto. no quiero dejar de compartir que vos estás como docente también. Sí. A mí se me cortó, no sé si ustedes también. Ya se está cortando, falta un minuto para que lo corte Instagram. Sí, te doy las gracias. Se cortó un poquito. Te doy las gracias, Mire, querida, gracias por tu tiempo. Gracias a la gente que nos vio, que nos va a ver después. Le mandamos un beso, internacional del beso, para los que nos ven. Ahí está. Saludos. Gracias, Mire, querida. Estamos en contacto. Gracias nos a estamos vos. viendo. Nos vemos. Gracias a vos. Chao, chao. Chao, chao.